es que es una mesa de juristas. Sí, Santiago. Bueno, ¿quién dice que largamos a qué hora? ¿Perdón? ¿A qué hora largamos? ¿A qué horas empezamos? 2:30 es la hora formal de comienzo, o sea que estamos en tiempo. Empezamos. Cuando usted diga, presidente. Al comenzar esta sesión, quiero agradecer muy especialmente al presidente de la Real Academia de la Lengua, que está aquí presente, de la lengua española, al profesor académico de varias academias españolas, Santiago Muñoz Machado, uno de los más grandes juristas españoles y mundiales de la actualidad. Muchas gracias. Cuando me invitó Santiago por teléfono, me llamó, yo estaba en el sur, la verdad les tengo que reconocer que no me había introducido en el tema del lenguaje jurídico claro todavía. Pero a partir de allí empecé a apasionarme con el tema y realmente encontré que había alguna afinidad con ciertas cosas que yo había escrito antes sobre las relaciones entre el derecho y el lenguaje. Y en esta oportunidad, antes de presentar al profesor Rivero, que es el coordinador de estas jornadas, voy a decir brevemente algunas palabras introductorias sobre el tema, sin pretender desde luego hacer ninguna doctrina con ellas. Creo que el tema este del lenguaje jurídico claro constituye un verdadero desafío en la actualidad. Hace a la unidad de la lengua española, que es una ventaja comparativa enorme que tenemos en este continente junto con España y que creo que no hemos sabido aprovechar. Dar razón a quienes lucharon en el pasado por esa unidad, que se hubiera resquebrajado si cada uno de nuestros pueblos hubiera seguido quizá esas peculiaridades y particularidades de sus regiones. Nosotros tenemos una lengua que nos permite entendernos en este continente, y eso no es poca cosa. No es poca cosa culturalmente y tampoco en el plano comercial, porque facilita enormemente los intercambios. Veamos simplemente algunas de las razones que aconsejan que se incorpore esta materia de lenguaje jurídico, como yo pienso, a las carreras universitarias. No solamente a la abogacía, sino también a las otras carreras, porque hoy día la elaboración de las leyes requiere de una actividad multidisciplinaria y es indispensable no perder esos conocimientos que yo ahora he refrescado a mis 81 años gracias al libro que escribió Santiago sobre el estilo de la justicia, que es un libro magnífico, que debería ser realmente un libro de texto en primer o segundo año de abogacía. Pero bueno, con esto quiero decir que el tema este del lenguaje, ¿no?, se hace necesario porque en el campo de lo jurídico no siempre entendemos la importancia que tiene el hablar claro, preciso, conciso, en forma coherente, porque la finalidad del lenguaje es que nos comprendan. Y si bien todos tenemos en nuestros ordenamientos el dogma de que nadie puede desconocer el contenido de las leyes, ¿no?, que se da por sabido, lo cierto es que eso es una verdadera utopía muchas veces por la oscuridad, por la confusión que tiene el lenguaje jurídico. Esto explica que en todo el mundo haya habido un movimiento que se está muy bien descrito también en ese libro de Santiago Muñoz Machado, un movimiento tendiente a reforzar en los distintos órganos de producción de normas, de sentencias y otros actos administrativos, reforzar los conocimientos sobre la necesidad de tener mucha claridad en el lenguaje jurídico. Desde luego, son muchas las cosas que comprende esto.
Uno de los aspectos también introductorios que creo que lo vamos a debatir en esta mesa es cuál es el contenido de esa disciplina, de esa materia del lenguaje jurídico. Otro punto importante, cuáles son las instituciones que deberían intervenir. Yo creo, por lo que les dije antes, que no solamente en el campo de la creación legislativa ni de las sentencias jurisprudenciales, sino en el campo de la administración pública, donde se dictan las normas más comunes y corrientes. Y también en el campo de la doctrina, porque en definitiva la doctrina es la que alimenta ese conjunto de leyes y sentencias en las cuales se expresa el lenguaje jurídico. Por eso es que es necesario que esto se estudie en las universidades. Por eso es necesario que volvamos a repasar, aunque sea cosas elementales, conocimientos de gramática, de lingüística, de sintaxis, y es fundamental que los abogados, sobre todo, sepan hablar el español, ¿no? Yo tengo una gran esperanza en esto y creo que en este Congreso estamos dando la punta inicial para un proceso de conocimiento de las reglas fundamentales que tenemos que seguir para elaborar productos jurídicos que sean comprensibles por los ciudadanos. Bueno, con esto quería yo dar una breve introducción, no sin antes recordar que como nosotros estamos en esa nueva, digamos, corriente que habla del Estado regulador y garante, la sociedad tiene un protagonismo esencial en esto. La sociedad tiene que también participar a través de todas sus instituciones públicas y privadas, sobre todo las privadas, ¿no? Las academias, las universidades, los grupos de intelectuales, todos tienen que participar en este proceso. Voy a decir unas breves palabras sobre el coordinador de esta mesa, que es nada menos que Ricardo Rivero Ortega, que fue decano de la Universidad de Salamanca, si la memoria no me falla, entre el 2012 y el 2017. Ricardo ha escrito casi tantos libros como Libardo y como yo. 24 libros ha escrito. Es un hombre que tiene una producción jurídica incesante. Y realmente es una figura hoy día muy destacada en el derecho administrativo español. Y yo me felicito no solamente por la gran amistad que tengo con su padre, sino por los valores que él representa aquí en este Congreso. Muchas gracias a todos. Bien, buenas tardes. Muchas gracias al presidente de la mesa, el profesor Casaña, que es un maestro de juristas en Iberoamérica. Muchas gracias al señor director de la RAE, al profesor Muñoz Machado, organizador de este congreso, por la oportunidad, una de las más felices en mi trayectoria intelectual, de compartir mesa con maestros y compañeras a quienes admiro, personas de las que seguro vamos a aprender todos mucho esta tarde aquí. Yo me voy a limitar, toda vez que la presentación que ha hecho de los contenidos planteados el profesor Casaña es insuperable, a rogar un uso moderado del tiempo a cada uno de los intervinientes, en torno a los 8 minutos, y a poner el énfasis, como antes nos hemos coordinado, porque hemos intercambiado mensajes electrónicos, en dos preguntas al menos fundamentales. No muchas más cuestiones caben en apenas 8 minutos, aunque cada ponente las desarrollará como considere. Cuáles son el porqué del lenguaje jurídico claro, si verdaderamente necesitamos y por qué y para qué necesitamos un lenguaje jurídico claro, y cómo y quién habría de desarrollar ese lenguaje jurídico claro, cuáles son las instituciones. La RAE, la Real Academia Española, ha realizado contribuciones dirigidas por el profesor Muñoz Machado excelentes en los últimos tiempos, también la Cumbre Judicial Iberoamericana, los institutos, las redes de investigadores, de juristas de toda América, Iberoamérica, colaboramos en este sentido. ¿Cómo debemos hacerlo? Vamos a seguir el mismo orden que en otra
mesa desarrollada ayer mismo por la tarde en este lugar se siguió. No sé si es el orden propio del Congreso, una tradición, la costumbre o una regla puntual. De derecha a izquierda les pediré a cada uno de los participantes en la mesa que expongan su visión del tema, comenzando por Pablo Salazar, el doctor Pablo Salazar de Costa Rica, que es lexicógrafo y abogado. Aúna pues las dos condiciones básicas, la filológica, que también comparten algunas de nuestras compañeras de mesa, y la jurídica, y cuya institución de referencia es la Sala Primera de la Corte Suprema del Poder Judicial de Costa Rica, uno de los países que ha realizado más importantes contribuciones al mundo del derecho en Iberoamérica. Doctor Salazar. ¿Está encendido? Sí. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización y a la ciudad de Córdoba. El lenguaje jurídico, claro. Estas letras se llamaban inicialmente ¿qué pasaría si los abogados hablaran como la gente? Por cosas de la vida y de la organización, hubo de cambiarlo. Sin embargo, el ánimo sigue siendo ese. Comienzo por decir que no creo que exista algo que se llame rigurosamente lenguaje jurídico. La lengua española es una de sus variantes y lo jurídico puede ser una diferencia diafásica más. Cierto que encontramos definiciones que, puntuales, describen que el lenguaje jurídico es un conjunto de términos, expresiones, usos lingüísticos y locuciones que se refiere a las reglas de la ley y del derecho, o del derecho. Cierto que ese sistema de signos orales, escritos y gestuales que se utiliza para comunicarse en estrados es un lenguaje particular. Sin embargo, igualmente cierto es que ese lenguaje se enuncia dentro de un sistema de comunicación caracterizado por un vocabulario y una gramática propios, la lengua española. Devenido de esto es que prefiero al lenguaje jurídico la expresión uso jurídico del lenguaje. Incluso podría decir uso jurídico de la lengua, pero no nos enzarcemos en bizantinismos y permítaseme dejarlo ahí. Repito, uso jurídico del lenguaje. Y bueno, ¿con eso qué? Respondo, con eso encontramos una ubicación. Cuando hablamos entre hispanoamericanos y dilucidamos asuntos jurídicos, podemos decir que estamos hablando de derecho en español y no en jurídico. Será muy extraño oír que algunos de nuestros normales contertulios nos digan, bromas aparte, pues aquí hablando en jurídico. Y si hablamos en español, pues seguiremos, eso es lo deseable, su semántica, su sintaxis, su pragmática, sus palabras. Por otra parte, desde los primeros años de la carrera hasta el tiempo de la defensa de tesis y hasta más allá, nos topamos con una cantidad ingente de definiciones de derecho. Damos con aquella el conjunto sistematizado de normas, o bien conjunto de principios y normas que contiene la idea de justicia, el refrendo del Estado. Pasado el rato de estar en eso, de ver precisiones del concepto, se llega a pensar si no habrá tantas definiciones de derecho como tratadistas hay. Se puede entender el espíritu que encierra cada definición y se advertirá, sin necesidad de ser particularmente observador, que en alguno de los decires es esta palabra la que articula, en otro es aquella voz la que concierta, y en el de más allá es otro término el que enuncia. En sí podemos concluir que podemos concluir que son palabras las que vertebran la justicia. Y si reparamos que tanto el uso jurídico del lenguaje y la definición del derecho son palabras, podemos afirmar sin mucho temor a una frontal oposición que el derecho es un edificio lingüístico. Edificio cuyos suelos y techos, cuya estructura y muros externos son las palabras. Y esas palabras, para constituirse como cimiento, tienen que ser claras. En lo cotidiano y en lo jurídico, claras. Dicho de forma más directa, todo discurso, no solo el jurídico, tiene que gozar de la luminosidad que implica entender y darse a entender buenamente. ¿Cuál sería entonces el corolario lógico? Sería que la incorporación a los currículos de derecho, de cursos de formación de lenguaje jurídico común, es no solo apropiada, sino urgente. Me gustaría ver, y no creo que cause extrañeza, en aquel listado que es el plan de estudios, las materias de lingüística para abogados, abogadas 1, o lingüística para abogados 2. Ahora bien, ¿qué comporta el lenguaje jurídico claro? ¿Qué significa la claridad en el uso jurídico del lenguaje?
Opino que ese albor se aprecia cuando la estructura del discurso se acompaña de una forma y hasta de una gestualidad cuando es preciso, que permite a quien recibe el mensaje entender fácilmente y a la vez tener la posibilidad de usar aquella información recibida. Pero me adelanto y, por supuesto, corro el riesgo de no ser claro. Mi experiencia como alumno, profesor, abogado, redactor, lector y como sufrida víctima de la burocracia judicial lleva a que me plantee la pregunta de cuáles deben ser los rasgos predominantes en la variante del lenguaje que tratamos. A mi modo de ver, 3 son esos rasgos. Si tuviera las manos libres lo señalo. 1, pertinencia del contenido. 2, estructura lógica. Y 3, satisfacción comunicativa de quien emite y de quien recibe. Veamos. Eso que hemos dado de llamar aquí lenguaje jurídico será claro si viene a propósito de que el emisor honestamente quiera comunicar y a lo que es relevante para el receptor que honradamente quiera entender. Eso se ha de acompañar con aquello que aprendimos en los primeros años de escolares en cuanto a redacción. Una estructura con su sujeto y su predicado. Frases cortas, pocas oraciones subordinadas y palabras de uso común y con acepciones de fácil comprensión. En cuanto al orden lógico, lógicamente, sin ahondar, propongo orden expositivo incluido a la que estamos acostumbrados, el silogismo. Es decir, el antecedente con sus premisas y el consecuente con su juicio conclusivo. Eso obviamente depurado de falacias, sofismas y demás embaucamientos. Quiero decir que no sirve enunciados tales como inventario de hechos ciertos que destaca veredicto recurrido, merece apoyo, pues deviene trasunto del material evidentemente electo. Para en verdad querer decir que de la sentencia apelada se aceptan los hechos probados. Eso es cierto, ¿verdad? No es inventado. Por su parte, bueno, sí es inventado por el juez, en fin. Por su parte, el rasgo tercero, la satisfacción comunicativa de quien emite y de quien recibe, se cumple en el tanto la comunicación parte de las necesidades, exigencias de los participantes, principalmente del receptor. ¿Y cuáles son esas necesidades? Nuevamente señalo. A, conseguir o hallar lo que suple una carencia de conocimiento o información. B, entender para qué sirve lo comunicado. Y C, las posibilidades de uso o de acción que se despliegan con la adquisición de ese saber. Es decir, en resumen y en cristiano, entender que cuando me dicen una acción de repetición de pago, no es que tengo que pagar de nuevo, es que quiero conseguir que me devuelvan la plata. Un breve y último aspecto que aparejo. El uso claro del español jurídico pasa por la observación del contexto. Quiere esto decir que el acto comunicador tiene que tomar en cuenta la cultura general de los partícipes, su grado educativo, el nivel social y económico, el carácter y hasta el afán con que se quiere asumir lo comunicado. Apostillo, porque es oportuno. Aprendizaje y desarrollo y de la utilización jurídica y clara del español tiene que empezar en las escuelas y colegios con su ministerio, continuar en la universidad y sus entidades y cimentarse en la práctica jurídica con y en los poderes judiciales. Ahora bien, ¿existe el equilibrio entre el lenguaje jurídico y el común? Sí, sí existe. Como ya he dicho, no son tan diferentes o no deberían serlo. Existe ese equilibrio en el tanto que el operador jurídico quiera que exista. El abogado en lo cotidiano no se pasa soltando tecnicismo tras tecnicismo. Los jurisperitos hablan como la gente cuando no tienen que trabajar. ¿Será tan difícil que lo hagan cuando están trabajando? Pero aun y cuando no existiera ese equilibrio, no debería haber divorcio entre la lengua del derecho y del común. De nuevo, no son tan diferentes. Se puede, en el mismo documento en que se resuelve, hacer una explicación técnica y otra humana. Y puede ser que el proceso de redacción de la parte común ayude a mejor cimentar la parte netamente jurídica. No se procura que no se utilice un lenguaje técnico. Lo que se pretende es la llaneza en el discurso, la sencillez en la comunicación y que las personas que acuden a los juzgados entiendan qué es lo que se hace con su problema. Pero bueno, con todo, en concreto, ¿para qué sirve? Así, sin mucha filosofía. El lenguaje jurídico claro sirve para los que gozan y los que sufren el derecho acierten a saber qué ocurre con sus dificultades y en qué consiste el trabajo que realizan estas señoras y estos señores abogados que tan elegantes acuden a los tribunales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, porque su tiempo han sido prácticamente los 8 minutos exactos, así que
Continuamos con el siguiente ponente, que es don Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial Español, magistrado y partícipe constante de las cumbres judiciales iberoamericanas. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muy agradecido al profesor y presidente de la Real Academia Española, aquí presente, don Santiago Muñoz Machado, que es que en definitiva hace posible el que yo esté aquí dirigiéndome a todos ustedes. Y sobre todo muy agradecido y honrado de estar con tan ilustres miembros de esta mesa. Año 1972. Santiago Sentís Melendo, un juez español que aprobó las oposiciones a judicatura en 1922. Solo pudo tener un destino en un juzgado del norte de España, en Asturias. Escribe y publica un opúsculo sobre el lenguaje jurídico. Y ahí incorpora, como era habitual en él, un gran material bibliográfico. Y lleva a cabo e incorpora una cita para mí fantástica, de Calamandrei, en ese clásico del elogio de los jueces escrito por un abogado. Y en tono festivo nos muestra Calamandrei a aquel abogado, el cual no tenía la obligación de ser lingüista y que al dirigirse al tribunal, uno de sus integrantes estaba durmiendo plácidamente y comenzó diciendo el abogado: «Señores del bibunal». Bien, entrando de una forma anecdótica, vayamos a los derechos en serio, como diría Yerin. Hagamos un planteamiento de la cuestión sobre el lenguaje jurídico claro sobre tres ejes de partida. El primero nos obliga a dirigirnos a localizar una definición rigurosa del concepto, y tenemos la enorme fortuna de encontrarla en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, cuando define la voz lenguaje jurídico con una doble acepción: lenguaje en que vienen expresados los textos jurídicos. Con menos palabras no se podía expresar. También. Pero también el lenguaje de los juristas. Y más arriba, en el texto, dice: lengua, sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana. Definiciones claras y precisas que han de proyectarse en un contexto de un sistema de justicia que aspira a conseguir máximos estándares de calidad. Un segundo eje, una segunda premisa de partida: afirmar que en todo oficio la palabra puede ser útil, incluso necesaria. En el mundo del derecho, la palabra es indispensable. ¿Se incorporará alguna vez la imagen en el texto de una sentencia? Para conseguir claridad es necesario emplear un lenguaje exacto, preciso. Ya decía Juan Ramón Jiménez: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la misma cosa. Cuando el bautismo esté bien administrado y el nombre sea exacto y preciso, el consenso será general. Pero este segundo escalón y las dificultades del debate se encuentran principalmente como destinatarios a los juristas. Históricamente, el español en América puede afirmarse que el debate de la claridad y precisión de la lengua exige siempre un previo consenso técnico de partida entre los sujetos de los que emana la positivización del derecho. Y yo me remito a la obra Hablamos la misma lengua, historia política del español, escrita por Santiago Muñoz Machado. Necesitaba, y dice así, el legislador trataba de ajustarse siempre al uso común de la lengua. Necesitaba hacerse entender por aquellos a los que se destina ese mandato. En todos los niveles territoriales de la administración. Por tanto, se marcan las pautas del lenguaje de la burocracia y, por extensión, de las élites dominantes. Evidentemente, un capítulo aparte estaría en la consideración del componente ideológico que pueden envolver los términos jurídicos, pero no parece que estemos aquí. Pero yo lo dejo como un tema, como una sala a visitar. La tercera dimensión proyecta el lenguaje jurídico sobre el concepto de calidad de la justicia. Esta es la que me preocupa. Calidad concebida como el cumplimiento de las especificidades que un producto o servicio han de observar para dar plenamente satisfacción a los requisitos y expectativas de los usuarios. Calidad que no es sinónimo de eficacia. La calidad
se muestra en el trato en el servicio público, donde el lenguaje constituye un elemento esencial para lograr dicha finalidad. La modernización de los sistemas de justicia, desde una perspectiva del concepto de calidad, tiene varios escenarios de actuación. No se proyecta únicamente en los avances de la era digital, la justicia tecnológicamente avanzada, ni reduce su tiempo de acción en el espacio de la eficiencia del modelo de gestión de los recursos. Una justicia de calidad y accesible se mide esencialmente también por el grado de comprensión de la misma por las personas. La justicia está hecha para las personas. Las personas confían en el rigor y calidad de los profesionales del derecho, pero se encuentran con el problema de que no los comprenden. Y el lenguaje jurídico puede resultar enigmático, complicado, oscuro, ambiguo. El lenguaje jurídico es difícil de comprender por sus connotaciones técnicas, así como por el escaso conocimiento que de él tienen las personas. La Cumbre Judicial Iberoamericana ha tenido una constante preocupación en sus 20 ediciones, pero sobre todo en las últimas, de velar por una utilización de un lenguaje jurídico claro, sencillo, comprensible, y han salido muchos productos. La Carta de Derechos de las Personas en el Espacio Judicial Iberoamericano, recientemente en el año 2018, los protocolos sobre dirección de debates de actuaciones judiciales, así como la estructura y redacción de resoluciones judiciales y otras recomendaciones sobre el lenguaje y comprensión de las actuaciones judiciales. Pero ha tenido su cristalización, su colofón, en el Diccionario Jurídico Panhispánico del Español Jurídico. No me voy a detener en explicarles todas esas 100 reglas de Brasilia, donde hay muchos aportes en materia de claridad del lenguaje. La regla 58, a título de ejemplo, toda persona en condición de vulnerabilidad tiene el derecho a entenderse y a ser entendida. Las notificaciones y requerimientos, en ellos se usarán términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de vulnerabilidad incluidas en estas reglas. Pero me refiero, por ejemplo, a las buenas prácticas que se fomentan en estas 100 reglas de Brasilia. Un ejemplo, los proyectos de lectura fácil del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y el Plena Inclusión de Asturias 2016, que tienen un origen inspirado en una sentencia de la Corte Suprema de México de 2013. Se trata de protocolos que permiten traducir en un lenguaje más sencillo a la persona que se encuentra en una situación o que va a ser objeto de una modificación de su capacidad. Se traduce esa sentencia, pero no lo hace el juez, lo hace un equipo que está asociado y que trabajan en el ámbito de la discapacidad. Y termino ya. En los protocolos para la estructura de redacción de sentencias, en los protocolos de actuaciones judiciales aprobados por la Cumbre Judicial Iberoamericana, hay recomendaciones que responden precisamente a las cuestiones que aquí se plantean. Unas van dirigidas a los profesionales. Se les dice en 27 reglas, la descripción debe ser de sus escritos ordenada, precisa, exacta, clara. La extensión de los párrafos no debería sobrepasar límites razonables. El párrafo debe contener una sola unidad, una unidad temática. En materia de oraciones sería recomendable dividirla a fin de evitar la concatenación de frases subordinadas. El punto y aparte, existe el punto y aparte. Y finalmente el bloque de las dirigidas a las instituciones, y con esto casi concluyo. Las instituciones, se dicen esos protocolos, son igualmente esenciales para consolidar las mejores prácticas entre los profesionales del derecho. Para ello se requiere un conjunto de políticas públicas. El trabajo es coral, reales academias, universidades, por supuesto, poder judicial. Y la regla 14, 15, 16 y 17 establece, la 14, se deben incluir en los planes de estudios universitarios materias sobre el buen uso del lenguaje jurídico que enseñen a construir discursos escritos y orales claros, así como a adoptar el uso del lenguaje del destinatario. 15, se debe incluir una formación especializada sobre el lenguaje jurídico claro, tanto en la fase de acceso a la carrera judicial como en los procesos de formación en las escuelas correspondientes. 16. Las instituciones implicadas en las actividades de formación continua deben ofertar de forma obligatoria cursos dirigidos a mejorar el uso del lenguaje jurídico. Finalmente, 17. Se deben efectuar reconocimientos públicos de determinadas trayectorias profesionales o de iniciativas o actuaciones que destaquen por la claridad en el empleo del lenguaje jurídico o por haber contribuido a ello.
El libro de estilo de la Real Academia, sin duda, es un gran ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias también al magistrado Martínez Moya por su claridad y precisión. La intervención que sigue es la del profesor Libardo Rodríguez, presidente del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, un administrativista reconocido en Colombia, en toda América y en Europa. Por favor. Muchas gracias a nuestro querido colega Santiago Muñoz Machado, en primer lugar, por su invitación a participar en este importantísimo congreso. Muchas gracias al compañero y colega y rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivera Ortega, por sus palabras, y a nuestro presidente de la mesa, Juan Carlos Casaña. Yo quiero empezar por decirles que mi ponencia la he titulado Lenguaje jurídico claro, dos puntos, para referirme a un tema específico dentro de ese tema tan general. La disyuntiva entre idioma común o corriente e idioma técnico o especializado. Sin embargo, esa ponencia he querido aprovecharla también para establecer un marco del tema en general, del lenguaje jurídico claro, pues muy parcial obviamente, pero marco que busca identificar en primer lugar la complejidad del problema, en segundo lugar las principales causas que se han identificado de ese problema del lenguaje en materia jurídica, en tercer lugar una relación de las posibles soluciones, obviamente las más importantes que se han ensayado, respecto de las cuales quiero comentar, porque todo esto lo voy a pasar por alto debido al tiempo, respecto de soluciones de las cuales me permito hacer notar que en un estudio muy importante del Consejo de Estado francés del 2016, que se titula precisamente Simplificación y calidad del derecho, hace un análisis del problema y hace un inventario crítico de las medidas que se han venido adoptando para terminar con una conclusión bastante pesimista, en el sentido de que dice el Consejo de Estado en esa conclusión que el balance de esas medidas es decepcionante, utiliza la palabra decepcionante. Y frente a ello hay una propuesta muy genérica, pero que consiste en que pareciera que no hay otro camino que insistir en las medidas que se han venido adoptando, pues dice, dentro de la idea de lograr una mejor calidad del derecho cada día, dice, toda política de simplificación requiere de tiempo, de continuidad y de voluntad. Ese estudio me pareció muy interesante porque si bien la conclusión es un poco pesimista, pues finalmente dice, pero no seamos tan pesimistas y continuemos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, porque pareciera que no existieran otras alternativas. Y allí está, como les digo, un inventario de las principales medidas que se han adoptado. Adicionalmente, en esa ponencia hago una referencia muy rápida a un tema que me parece que tiene una gran incidencia en el tema que estamos tratando y que pareciera que no se ha estudiado, analizado suficiente, que es la propuesta del Banco Mundial sobre la unificación del derecho. El Banco Mundial, desde hace varios años, a través de unos estudios anuales que llama Doing Business, en 3 años ese estudio se dedicó al tema de la unificación del derecho. Y su conclusión casi que es obvia, desde la perspectiva del Banco Mundial y desde la perspectiva de los tipos de técnicos que manejan el banco, en el sentido de que una posible solución o una ayuda a la solución es que en lugar de que haya tantas escuelas del derecho, que se logre unificar el derecho, pero obviamente alrededor del derecho del common law.
Afortunadamente, digo yo, afortunadamente hubo una respuesta muy importante de una organización francesa que se llama la Asociación Henri Capitan, que hizo un estudio, creo que en México, creo que participó en México en muy buena forma en ese estudio, en el cual hay una respuesta clara y contundente contra el estudio, que me permite a mí llamar la atención sobre la existencia de esa figura, porque indudablemente que es llamativa. Si no hay tantas escuelas, pues todo será más fácil, ¿no? La terminología, los conceptos, etcétera, ¿no? Pero parece que es una solución totalmente inviable en esta época histórica. Pero la menciono allí porque me parece que no se ha analizado suficientemente. Y luego sí me dedico al tema propiamente que he querido desarrollar un poquito más, de la disyuntiva entre la utilización del idioma común y corriente y el idioma técnico especializado, que me voy a permitir leer, son 3 páginas, espero que lograrlo hacer dentro de los minutos que me faltan, y allí yo creo que están en buena parte las respuestas a las preguntas que se nos han planteado. En el contexto de posibles soluciones para el problema del mejor conocimiento y comprensión del derecho por parte de los ciudadanos en general, en este trabajo hemos querido reflexionar sobre la disyuntiva que se presenta en el marco de este problema entre la utilización del lenguaje común o corriente y el lenguaje técnico o especializado en los diferentes escenarios jurídicos. Es decir, se plantea la pregunta de si en el campo de una disciplina especializada, como es el derecho, debe predominar el uso del idioma técnico o especializado de esa disciplina, o debe propugnarse por la utilización del idioma común o corriente para facilitar la comprensión de las personas que tienen que ver con los temas de esa disciplina. Al respecto, en las reflexiones de la vida diaria, por parte de las personas en general, parece predominar la idea de que la disyuntiva debería resolverse a favor de la utilización del idioma común y corriente. Parece que fuera la gran respuesta inmediata que aparece, con el fin de que todas las personas tengan a su alcance la fácil comprensión de los diferentes temas que interesan a la sociedad. Sin embargo, esta reflexión encuentra limitaciones importantes en una sociedad cada día más especializada y preocupada por precisar lo mejor posible los conceptos y profundizar al máximo las diferentes ciencias, como es la ciencia del derecho. En ese contexto, parece necesario plantearse la necesidad de buscar la forma de conciliar o aproximar esas dos visiones. En esa búsqueda nos parece que vale la pena pensar en que la solución realmente viable puede consistir en reconocer la necesidad de tener un idioma técnico o especializado para ser utilizado fundamentalmente por los especialistas, lo cual les permitirá el mejor conocimiento y manejo de los temas jurídicos, pero propiciar la utilización del idioma corriente para la comprensión de los conceptos técnicos por parte de la comunidad en general. ¿Cómo sería eso? Ese planteamiento obviamente produce diversas reflexiones. En primer lugar, esta posibilidad requiere como premisa necesaria un conocimiento suficientemente sólido del idioma en general, corriente, llamémoslo así, que constituye una de las falencias básicas que se hacen notar con frecuencia en los egresados de las facultades de Derecho. Lo anterior lleva a insistir en la necesidad de fortalecer esa enseñanza general. En segundo lugar, es necesario institucionalizar y profundizar la enseñanza del idioma especializado en las facultades de Derecho. Pero en tercer lugar, y aquí viene lo que yo diría una idea un poquito, porque podría ser un poquito novedosa, además de promover la enseñanza del lenguaje técnico o especializado, nos parece que es necesario instruir a los estudiantes de Derecho en instrumentos de destreza que les permitan concientizarse de que en su vida profesional es fundamental no solamente profundizar en el conocimiento y manejo de los problemas jurídicos, sino lograr transmitir a las personas no especializadas el entendimiento claro de esos mismos problemas y sus soluciones. Es decir, que los estudiantes de Derecho deben ser instruidos para que en su actividad profesional puedan manejar, entender y transmitir los fenómenos jurídicos en dos tipos de escenarios y con dos visiones diferentes. De una parte, en los escenarios de su especialidad, hay alguna pequeña explicación allí, y de otra parte, en los escenarios de la comunidad en general.
De tal manera que, por ejemplo, allí se analiza un poco el tema de la utilización de los extranjerismos, como un pequeño elemento, pero que paso por alto, y para decir, en últimas, se trata de la necesidad de adquirir una destreza especial en el manejo de la lengua para comunicarse de manera fluida y comprensible en relación con los mismos fenómenos, pero con dos mundos diferentes: el mundo de los colegas especialistas y el de los ciudadanos del común. Este objetivo parece necesario frente a las críticas reiteradas, que es lo que parece que es el problema, la crítica reiterada de que el ciudadano común y corriente no entiende. Aunque también parece difícil de obtener, pero no parece imposible ni ilusorio si se adquiere conciencia de su importancia. Para finalmente concluir que quiénes deben participar, quiénes parece que podrían participar en eso. Es una enumeración muy sencilla, voy a hacer la enumeración sin las explicaciones que están allí. En primer lugar, los órganos encargados de la enseñanza del idioma en las diferentes etapas de la formación antes de lo profesional, el fortalecimiento del idioma en general, que es la primera falla. En segundo lugar, las facultades de Derecho, a quienes corresponde la enseñanza del lenguaje técnico, pero que entonces también deben instruir en esa disyuntiva y en esas dos formas de resolver la disyuntiva, en esa forma de resolver la disyuntiva que he mencionado. En tercer lugar, los órganos del Estado o corporaciones profesionales encargados de expedir las habilitaciones para el ejercicio de la profesión, que también deberían contribuir a hacer entender esa disyuntiva y la forma de resolverla. En cuarto lugar, los órganos del Estado de regulación de la educación, para incluir las materias correspondientes en los casos en que no existen. En quinto lugar, los órganos del Estado encargados de la capacitación de jueces y magistrados, que aquí, a lo cual ya se ha hecho mención aquí. En sexto lugar, los órganos que tienen como función la capacitación de los funcionarios del Estado en general, para que su diálogo con los ciudadanos obedezca a la búsqueda de esa solución de la disyuntiva. Y en séptimo lugar, los colegios de abogados, que también deben preocuparse porque los abogados en el ejercicio de sus funciones puedan entenderse con el producto, con los sujetos de su profesión, que son los clientes. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Libardo Rodríguez. A continuación, tenemos el honor de escuchar a uno de los constitucionalistas de los que todos hemos aprendido, el profesor Diego Valadez, de México. Es autor de un número memorable de obras sobre los grandes temas de control del poder y la Constitución. Por favor. Gracias, doctor Rivero. Sus palabras me comprometen muchísimo, porque el público a lo mejor cree que lo que usted dice es cierto, y en este caso es un poco hiperbólico, es por la amistad que le agradezco muchísimo, pero no puedo comenzar sin reiterar y hacer mías las palabras de agradecimiento que se han pronunciado previamente para el director de la Real Academia, que además nos honra con su presencia. Muchas gracias, don Santiago. Gracias al señor decano también de la facultad, que nos honra con su asistencia, y por supuesto gracias a todos ustedes por permitirme su atención y por darme la oportunidad de estar en este maravilloso panel. Bien, mi ponencia se refiere a la escritura de la Constitución, pero la voy a dejar por un lado, en tanto que van a ser publicadas, al menos en versión electrónica, y me voy a referir a tres muy inteligentes preguntas que el coordinador de esta mesa, el rector Rivero, nos hizo llegar. La primera pregunta que nos formula es: ¿considera apropiado incorporar a los planes de estudios de la carrera de abogacía formación en lenguaje jurídico? La respuesta directa y contundente es, por supuesto, sí. Y además, qué bueno que esto se puede hablar justamente en esta universidad y en esta facultad de esta universidad, donde tantos y tan ilustres juristas y además prosistas eminentes ha habido. No puedo, al estar aquí, menos que recordar a uno de esos grandes maestros, y voy a citar solo a Pedro José Frías, como uno de los muchos ejemplos de lo que esta universidad y esta facultad han dado a las letras y al derecho en América. Bien,
La respuesta es sí, y vale la pena que consideremos que justamente con motivo de este Congreso, con este esquema de análisis como el que se ha tenido, y entiendo que esta ya es de las últimas mesas, pueda resultar como una aportación a lo que consideramos todos clave en el desarrollo de una sociedad, que es la formación de ciudadanía, la formación de una cultura jurídica y de una cultura política que permitan tener una buena democracia. Por eso mi trabajo se refiere a la escritura de la Constitución, porque en la escritura de la Constitución se pueden hacer algunas generalizaciones que no caben en otras normas. La norma constitucional es una norma para los gobernados, a diferencia de muchas otras normas, como las que mencionaba, por ejemplo, el profesor Rodríguez, que son normas para expertos. Bien, enseñar a escribir, enseñar literatura jurídica y enseñar la sintaxis específica del derecho debe formar parte de los planes de estudio, y ahí puede haber una cooperación muy fructífera entre las academias de la lengua en cada país y el sistema académico de cada país. Ojalá que con este Congreso se dé un primer paso en ese sentido. Segunda pregunta del doctor Rivero. ¿Cuáles deben ser, en su opinión, los rasgos predominantes en el lenguaje jurídico claro? Y aquí entra esta distinción a la que me referí en cuanto a lo que es el lenguaje que propicia la adhesión espontánea a la norma, y eso ocurre fundamentalmente con los textos constitucionales, y el lenguaje que tiene que corresponder a los procesos cada día más desarrollados de las sociedades complejas, fundamentalmente en órdenes técnicos, digamos el ordenamiento fiscal o el ordenamiento especialmente referido, digamos, a cuestiones de bioseguridad y tantos otros, sí requieren un lenguaje claro, pero también con rigor técnico, en tanto que el lenguaje constitucional debe ser claro y accesible. La clave de una norma constitucional está en su inteligibilidad y en su estabilidad, y ambos temas están concernidos con la cuestión de su redacción. La tercera pregunta, y aquí son muchas las coincidencias con don Libardo. ¿Qué instituciones cree que deberían colaborar en la normalización del lenguaje jurídico? A las que él ya hizo referencia y que, por supuesto, suscribo. Agrego los congresos o parlamentos, los partidos políticos y los medios de comunicación, con los cuales también debemos los filólogos, los lingüistas, los juristas tener una interacción muy intensa, de manera que la información que traduzcan esté adecuada a los términos de su comprensión por parte del destinatario, sin trastocar los términos elaborados por el juzgador o por el legislador. Con estas sucintas respuestas a las tres formidables y muy estimulantes preguntas del doctor Rivero, doy por concluida mi participación, repitiendo que queda el texto para su publicación posterior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Además de agradecerle porque Toda una lección del profesor Valadés. He de decir que la elección de estas cuestiones fue desde luego influida por la inteligencia y la maestría del presidente de la mesa, el profesor Casaña, a quien consulté en la coordinación de la misma, por supuesto. A continuación tiene la palabra el doctor Martín Böhmer, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires y máster y doctorado por la Universidad de Yale. No repito toda su serie de méritos, sería muy larga, porque lo más importante es escuchar su punto de vista. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí y tocar los muros del Colegio Montserrat, en donde se formaron los revolucionarios de Mayo, sobre todo de los porteños.
¿Por qué? Levanten la mano los que no son, las personas que no son abogadas. Ok, muy bien. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, voy a plantear el tema muy brevemente y después me voy a dedicar a divertirme un poco, a ver si los puedo divertir ustedes. La pregunta que nos hacemos los abogados en esta mesa y algunas abogadas es ¿por qué es necesario que el derecho se exprese claramente? Los abogados y abogadas presentes obviamente preguntarán ¿cómo puede ser que se pregunten semejante cosa? Las normas están dirigidas a regir la conducta de todos nosotros y por lo tanto es obvio que tienen que ser comprendidas por todos nosotros. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer o que ustedes nos tienen que hacer a nosotros es ¿cómo llegamos a esta situación? No, el derecho debería prevenir, administrar y a veces resolver conflictos, sacándolos de la calle, porque nosotros les quitamos a ustedes el monopolio de la fuerza, las armas, el Estado se los quitó, y les obligan a resolver sus conflictos conforme al derecho. Para que ustedes vengan a nosotros, gastando dinero, tiempo y esfuerzo, nosotros tenemos que seducirlos a ustedes para que vengan a nosotros. Eso se llama legitimidad. Tenemos que construir legitimidad. Y para hacerlo tenemos que ser claros. Fin de mi ponencia. Ahora déjenme ver si puedo tratar de entender un poco en este breve tiempo que nos damos por qué estamos en esta situación, por lo menos en la Argentina o creo que en la región, por qué estamos en esta situación. Déjenme, ya que estamos en el Congreso de la Lengua, me voy a dar un lujo. Voy a recitar un fragmento de una poesía de Borges, que se llama Poema Conjetural. Y dice así: zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, Francisco, yo que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas. Pero me henchieron el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. La tragedia de la Prida es que un abogado que declaró la independencia de estas crueles provincias muere a manos de lo que él llama los bárbaros, los gauchos, donde un río pierde el nombre. La tragedia que marca Borges, traducida a lo que nosotros queremos discutir hoy, es entre lo que los abogados llamamos formalismo y realismo. Hay gente en nuestra métier que cree que solamente con las normas y una descripción de los hechos uno puede resolver conflictos. La norma dice el que mata debe ir a prisión, alguien mató, por lo tanto alguien debe ir a prisión, y es tan claro como eso. Eso se llama formalismo ingenuo porque obviamente la tarea de interpretación es enorme. Es lo que Narciso de la Prida, por eso los padres le llamaron Narciso, narcisistamente creyó que era todo el derecho, sus cánones y sus leyes. En la otra punta está el realismo cínico que dice el derecho es solamente poder y no importa lo que digan las palabras de la ley, los jueces hacen lo que quieren con ellas y deciden conforme su leal saber y entender o peor, según sus intereses. Y durante mucho tiempo en nuestras aulas no hubo nada en el medio entre el formalismo y el realismo. Por eso no enseñamos destrezas en las facultades de Derecho hasta ahora. Ustedes se sorprenderán, pero en las facultades de Derecho no se enseña a leer,
a escribir, a hablar, a negociar, a mediar, a argumentar, a entrevistar, a interrogar, a litigar, a probar hechos. No hay materia sobre eso en Iberoamérica, en términos generales. ¿Cómo se sale de eso? Bueno, el punto es volver a Laprida y preguntarle qué es lo que quiso hacer. Bueno, una de las cosas que dice el poema que quiso hacer Narciso de Laprida fue declarar la independencia de estas crueles provincias. Cuando alguien dice declaro, no describe nada en el mundo, ni ordena nada en el mundo. Lo que está haciendo es un performativo, es un uso operativo del lenguaje. Espera, con la enorme esperanza de quien declara algo, o promete algo, o sentencia algo, o condena a alguien, espera, con una enorme esperanza, que lo que declara efectivamente se convierta en una declaración que produzca resultados en el mundo. Cuando uno es un formalista ingenuo, lo único que hace es condenar a alguien y desentenderse del resultado de su declaración. Pero el derecho, esencialmente, es un lenguaje performativo, necesita producir cosas en el mundo. Los performativos, el uso operativo del lenguaje, depende para su éxito del contexto en el que se mueve. No es lo mismo que yo diga aquí condeno a fulano a la cárcel y no va a pasar nada, pero si yo soy un juez en un determinado contexto, con determinadas situaciones políticas y económicas y demás, condenar a alguien significa que esa persona pierde su libertad, si las cosas funcionan bien. Uno de los problemas que tenemos en el derecho en nuestro país, en muchos de nuestros países, es que el derecho no genera performativos exitosos. Y por lo tanto pasan cosas en la Argentina como que por ahora, por ejemplo, en los últimos años, en la Argentina estamos asistiendo a linchamientos civiles de gente sospechada de cometer delitos. Eso significa el fracaso más rotundo de nuestra legitimidad. No sacamos el conflicto de la calle, la gente no confía en nosotros para resolver sus conflictos y los resuelve de la peor manera posible. La ética profesional, y en particular ese maravilloso Código de Ética Judicial Iberoamericano que creó la Cumbre, está directamente dirigido a todos los operadores del derecho para aumentar su legitimidad. La ética profesional consiste en eso. Y el lenguaje claro es un mandato ético dentro del Código, por ejemplo, Iberoamericano de Justicia, Iberoamericano de Ética Judicial, pero también está en los códigos profesionales, en los códigos de ética profesional de los colegios de abogados, que por supuesto no cumplen con el deber de controlar la ética de la matrícula. Porque, entre otras cosas, no enseñamos ética profesional en la Facultad de Derecho. Para aumentar la legitimidad, los que han investigado este tema dicen que hay que hacer un par de cosas. Una es participar y deliberar, participar con la gente y deliberar con los afectados cuando uno quiere que efectivamente su decisión produzca efectos. Y la otra es una cuestión básica, tratarlos con respeto. En ambos casos, el lenguaje claro es fundamental. En la Argentina estamos en pleno crecimiento, espero yo, de la red argentina de lenguaje claro, en donde algunas instituciones de nuestro país han decidido hablar con lenguaje claro. El Senado de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y el Ministerio de Justicia, a través del Sistema Argentino de Informática Jurídica, que tiene a su cargo el conocimiento de toda la ley. Estamos abiertos y necesitamos sumar cada vez más instituciones. Para terminar, si no construimos legitimidad, si no incorporamos a la gente en la participación de la construcción de las normas y del derecho en nuestro país, si no tratamos con respeto a la gente, hablándole claramente para que entienda cuando pierde un pleito o cuando tiene que hacer cosas que no tiene ganas de hacer, pero debe hacerlas porque la ley se lo manda, si no logramos eso, entonces los profesionales vamos a terminar como Laprida, sintiendo fatalmente el íntimo cuchillo en la garganta. Evitémoslo.
Muchas gracias al doctor Bomer, a quien sigue la doctora Claudia Poblete, de Chile, doctora en Filología y académica de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Córdoba. Y simplemente para no gastar minutos voy a decir gracias totales. Estándares de claridad y precisión jurídica, avances y desafíos en la comunicación y formación jurídica actual. El contexto. Todo Estado que desee consolidar su democracia y justicia no solo debe sustentarse en la presunción del conocimiento de la ley por parte de sus ciudadanos, sino que tiene la obligación de difundir sus normas para que sean conocidas. Chile, por ejemplo, tiene un compromiso internacional que fue firmado por más de 70 países a través de la Alianza de Gobierno Abierto, que implica el deber del Estado de hacer más accesible la información. Lo anterior es la premisa básica que ratifica que no basta con exigir el conocimiento de la ley, sino que también el Estado debe hacer algo para lograr ese fin. Esta situación nos obliga, casi como un deber moral, a clarificar la información a través del lenguaje que utilizan los diversos poderes del Estado para comunicarse con las personas. Ese derecho a recibir información ha adquirido una nueva dimensión en el mundo actual y se manifiesta incluso como un derecho a comprender. Si bien este derecho nace como una propuesta y no como una ley propiamente tal, de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia aprobada por el Consejo de los Diputados, bajo el título de una justicia comprensible, me refiero a España, se ha posicionado como un derecho transversal a las iniciativas de lenguaje claro y de los derechos que debe tener una persona ante un proceso judicial a nivel global. Desde la óptica lingüística, si un lector no puede acceder al contenido semántico de un texto, vale decir, al significado que pretende transmitir, dicho escrito no sería comunicativo y perdería así la calidad de texto propiamente tal, sigo de Beaugrande y Dressler. ¿Por qué lenguaje claro? ¿Por qué lenguaje jurídico claro? Por lo que países con democracias consolidadas han entendido y asumido como tarea primordial para mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Al respecto, Strandvik señala que en Suecia, por ejemplo, existe la convicción de que para el buen funcionamiento de la democracia y para la seguridad jurídica es esencial que las autoridades públicas se comuniquen de manera clara y comprensible con los ciudadanos, de modo que ellos los entiendan. Se considera que esta comprensión constituye una condición para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales, para que quieran participar en la vida política, para que tengan confianza en las autoridades y acaten sus decisiones. Y por si fuera poco, se considera además que una comunicación eficaz ahorra tiempo y dinero, como veremos más adelante. Por otra parte, a mejor calidad formal de la ley, es decir, en tanto se observen reglas de técnica legislativa y la elaboración de las normas, se contribuye a la seguridad jurídica, es decir, se aporta el principio general del derecho que impone que toda persona tenga conocimiento cierto y anticipado sobre las consecuencias jurídicas de sus actos y omisiones. Sigo el Diccionario del Español Jurídico 2016. Hoy, 2019, si hacemos un recorrido por la literatura acerca del lenguaje jurídico en general, evidenciamos que tenemos varias tareas por delante, si queremos que esta área de estudio e investigación avance. En primer término, necesitamos definirnos como campo de estudio y delimitarnos respecto de otras áreas, es decir, trabajar en lo que ayer el profesor Bosque señalaba, en la precisión conceptual. Hay que partir por aclarar qué es lenguaje claro y qué no es lenguaje claro y cómo se aplica al ámbito jurídico para darle vida al lenguaje jurídico claro. Intentaremos algunas respuestas. ¿Qué es lenguaje claro? Al respecto, Karen Scriver, a partir de la propuesta del International Plain Working Group, se refiere a él diciendo que una comunicación es una comunicación en la que la gente puede fácilmente encontrar lo que necesita, se ha mencionado anteriormente, entender aquello que encuentra y utilizarlo para fines prácticos. ¿Qué no es lenguaje claro? Responder esta pregunta implica comenzar a deslindarse de otras áreas de trabajo, por ejemplo, las iniciativas de lectura fácil. Esta última tiene por objetivo promover la accesibilidad de la información escrita por parte de la ciudadanía, pero con énfasis en las personas en situación de riesgo o de exclusión social, es decir, un público más específico que lo que contempla el lenguaje jurídico claro, donde el destinatario son todos los ciudadanos que deben entender, por ejemplo,
un formulario de solicitud de asistencia social o un formulario para iniciar una empresa o una ley regulatoria. La precisión del área de estudio también considera despejar y refutar mitos recurrentes que se escuchan desde las propias esferas del derecho. Debe quedar claro que no pretendemos vulgarizar el derecho, no pretendemos eliminar todos los latinismos del derecho, no queremos bajar el nivel de la ciencia jurídica, no estamos empobreciendo la lengua. También debemos precisar que en la práctica los textos jurídicos o la comprensión y dificultad de comprender en realidad los textos jurídicos no pasa exclusivamente por sus tecnicismos, sino más bien por su sintaxis. Desde estos supuestos, entonces, podemos aproximarnos a una definición inicial del lenguaje jurídico claro como el campo de estudio interdisciplinario que tiene por objeto los textos orales y escritos del ámbito jurídico en sentido general y en particular judicial, legislativo y administrativo, así como la investigación acerca de los estándares de claridad del español a nivel sintáctico, semántico y pragmático aplicables al contexto jurídico. Una segunda mirada al contexto actual nos evidencia a través de la variada literatura, para ser un campo tan emergente, que la línea base o el diagnóstico de la claridad de los textos jurídicos está encaminada. Los artículos e investigaciones en el ámbito hispanoamericano señalan la dificultad de comprensión de los textos judiciales en todas sus formas, por parte de los ciudadanos que necesitan entenderlos para la vida diaria. También ya podemos registrar publicaciones que muestran un análisis a nivel latinoamericano del tema del lenguaje jurídico claro aplicado al contexto judicial. Sabemos que uno de los principales problemas que enfrenta la comprensión de los documentos en el ámbito jurídico en general y judicial en particular es la complejidad de la manera en que están redactados esos textos, lo que se evidencia en una sintaxis imbricada y algunos otros elementos que ya se han mencionado. Diversos autores señalan que la escritura judicial en general se presenta como antigua, rodeada de sintaxis compleja o cargada de gerundios, etc. Rodríguez, de Sousa Rodríguez, Jiménez, de Cuco, Carretero, Montolío, entre otros. En géneros específicos como las sentencias, se señala que son las que más contribuyen a la oscuridad del lenguaje jurídico judicial. Agüero, por ejemplo. Por mencionar uno más reciente, incluso acá en Córdoba, ya existe una primera publicación de resultados de un estudio en el contexto judicial hace muy pocos días. Otro de los avances importantes en términos de análisis y diagnóstico de este objeto de estudio se concentra en el ámbito judicial. En el año 2015, Chile y España lideraron el proyecto de Justicia y Lenguaje Claro, el derecho del ciudadano a comprender la justicia, al que se sumaron otros países de la región. Uno de sus objetivos fue proponer estrategias de clarificación del lenguaje judicial en los textos que afectan en forma directa al ciudadano, a partir de un diagnóstico de la escritura de los fallos y su nivel de comprensión. La metodología consideró un análisis de un corpus de 100 sentencias representativas de distintas instancias y países. El citado estudio arrojó 17 rasgos que se repetían a lo largo del corpus en forma transversal y que no favorecían la comprensión de los usuarios. Para cada uno de ellos se generó, ¿cierto?, una recomendación para mejorar y hacer sentencias más claras. Ya se refirió anteriormente a ese punto. No obstante tratarse de sugerencias y no de obligaciones para los jueces, sí instaló el tema del lenguaje jurídico claro en el contexto judicial y esto ya constituye un hito. Ahora bien, lo descrito es un esfuerzo de los poderes judiciales que en la práctica aún no se ha traducido en un cambio sustantivo en la redacción de las sentencias, por ejemplo. Más bien lo que se documenta son casos específicos que, pese a ser los menos, han marcado hitos por su difusión y por instalar el tema del lenguaje jurídico en las sentencias desde los propios magistrados. Incluso algunos magistrados presentes acá ya tienen sentencias elaboradas en lenguaje jurídico claro. En la modalidad oral, por otra parte, en el contexto judicial son muchos menos los trabajos que podemos mencionar. Sin embargo, los que conocemos son amplios en términos de corpus y bien contextualizados. Por ejemplo, los trabajos en la oralidad en contexto judicial de Brice 2011 y 2012. En el ámbito legislativo ya se cuenta con algunos proyectos de ley en trámite en Colombia, Chile y Argentina. El más avanzado, el de Colombia. Por otra parte, la creación de redes de lenguaje claro en Chile, Argentina y Colombia ha dado un impulso significativo al tema del lenguaje claro en el ámbito jurídico administrativo. En marzo de 2017 se formó la Red de Lenguaje Claro Chile, donde se comprometen a consolidar una red de lenguaje claro, promoverla en otros órganos públicos, utilizar lenguaje claro en los jurídicos, en las iniciativas escritas audiovisuales
y elaborar estándares de lenguaje claro y comprensible para los distintos organismos del Estado. Los desafíos del lenguaje jurídico claro. Las conclusiones en el área de análisis de los textos jurídicos lo que evidencian, desde mi entender, es una separación radical entre el derecho y la lingüística como disciplinas de estudio. El mundo jurídico aparece como hermético a lo que los estudios del lenguaje pueden ofrecerle con el fin de mejorar la práctica jurídica en escritura y oralidad. En este sentido, lo que se nos plantea como desafío es consolidar una interdisciplina o campo de estudio. La lingüística puede tender puentes desde múltiples dimensiones, sintaxis, lexicografía, por ejemplo, entre otros muchos aportes. Una muestra de que el trabajo entre juristas y lingüistas es posible y necesario para la precisión jurídica se plasma en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Segundo, definir los estándares de claridad para el texto jurídico desde la investigación y el trabajo de corpus. Si ya se ha avanzado en definir el problema, es hora de mirar la solución. Es necesario establecer criterios, guías, pautas, sugerencias para que el texto jurídico sea claro y para ello hay que definir qué entendemos por claridad y qué elementos semánticos y sintácticos de nuestra lengua facilitan la comprensión de un texto jurídico. Lo anterior más allá de aspectos de forma o elementos gráficos que ya se conocen. Formación jurídica. El desafío mayor, a mi juicio, es formar futuros profesionales del derecho en lenguaje jurídico claro. En esta línea, los aportes que se hagan desde el ámbito académico son imprescindibles. Se deben incorporar las habilidades orales y escritas con mirada de claridad y contextualizadas en el mundo jurídico. Otro punto, realizar investigaciones en el área con metodologías cuantitativas y cualitativas. Los datos son necesarios para convencer y mostrar evidencia. Se deben replicar investigaciones como la reciente del BID, donde desde la más estricta medición se muestra que un documento redactado con lenguaje claro sí genera beneficios para los usuarios e inmensos ahorros al Estado. Para concluir, lenguaje y derecho deben apropiarse de las áreas que potencian y las auxilian. El español jurídico no puede ceder a la oscuridad de la sintaxis, los tecnicismos sin definir o sin reformular, y menos aún perder de vista a las personas, al usuario, al destinatario. El derecho es doctrina, ciencia, academia, pero también es hacerse cargo del texto jurídico que redactamos o decimos, porque el destinatario es aquella persona cuyo destino de vida depende de lo que no puede entender. El lenguaje jurídico claro debe abarcar las nuevas esferas del mundo actual y posicionarse en ellas. No puede ceder ante anglicismos que aumentan aún más la brecha con el ciudadano. ¿Por qué cedemos ante compliance si tenemos cumplimiento normativo? No es posible que por una parte se implementen ingentes plataformas digitales y por otra el usuario no entienda sus contenidos. Finalmente, reitero la necesidad de que lingüistas y abogados trabajen en conjunto. Es lo que países que han consolidado el lenguaje jurídico claro hacen actualmente e incluso forman personas en el área. Si estamos acá hoy, nosotros, ustedes, si tenemos un panel por primera vez en el tema del lenguaje jurídico claro en un congreso de lengua, es porque queremos hacer algo e incluso queremos mejorar nuestras propias prácticas. Muchas gracias. Bien, le damos la palabra a continuación a la siguiente experta, Josefina Raffo, por favor. En este generoso espacio concedido por las autoridades de este Congreso, a quienes agradecemos, al debate sobre la procura de una expresión jurídica clara y transparente, me propongo demostrar por qué el análisis y la actualización de la terminología jurídica son pasos ineludibles de dicha búsqueda. Me referiré en particular a dos bases jurídicas argentinas puestas a disposición de la ciudadanía por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Una es el digesto jurídico argentino, contenido en el sitio Infoleg, que es una base de datos legislativos, y la otra es el motor de búsqueda de la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Judicial, que en este siglo de siglas llamaré SAIJ, para abreviar. Ambas serán estimadas como valiosas fuentes para la actualización del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Los textos jurídicos que alcanzan mayor publicidad están sometidos, según Estrella Montolío, a los imperativos de claridad y concisión que la ley exige explícitamente para aquellos documentos de mayor repercusión social. Destaco sobre todo la concisión, que supone recurrir a la menor cantidad de signos para transmitir el máximo de información sin que el texto se vuelva telegramático.
A la intrincada sintaxis jurídica suelen sumarse fenómenos léxicos como la polisemia, es decir, conceptos que tienen más de un significado, el abuso de fórmulas estereotipadas, el estilo arcaizante, la redundancia y la imprecisión. Estos rasgos contribuyen a la oscuridad, que es tal vez el peor de los escollos de un texto, pues lo hace inaccesible, no solo para el lector lego, sino también a veces para el más experto. La claridad es fundamental en todo escrito que desee lograr cierto efecto en el universo de sus receptores. Es cierto que, como lo advirtió María Teresa Cabré, comparada con otras lenguas de especialidad, la del derecho no alcanza plena ciudadanía. Su terminología no es ni monosémica ni unívoca, ya que a menudo los tecnicismos jurídicos comparten uno o más sentidos con las voces generales. Por tal razón, muchos estudiosos del léxico jurídico en diversos idiomas se refieren a su doble pertenencia, este es un término de Cornu, a su vaguedad intrínseca, como lo describe Villé y Batia, o a su compleja identidad, como lo ha resumido Manuel Martí Sánchez. Esta dualidad del léxico jurídico, que oscila entre los sentidos específicos y los generales, obliga a observar detenidamente el comportamiento de los vocablos en contexto. Un diccionario jurídico completo, herramienta para la interpretación y para la producción escrita, debe distinguir sus acepciones según la rama de que se trate. Intentará ofrecer ejemplos que ilustren la definición y podrá desplegar al final una lista de sinónimos o de ideas asociadas. En el caso de un diccionario monolingüe y transnacional, como es el diccionario panhispánico, buscará hacer explícitas las equivalencias diatópicas, es decir, las formas usadas en cada región. En la actualidad, el abogado demanda herramientas dinámicas para la escritura. Los diccionarios jurídicos deben ofrecerse como recursos de fácil consulta para que el usuario dé rápidamente con la definición esclarecedora. Una definición sintética, que es tal vez uno de los mayores desafíos para especialistas y para lexicógrafos. Dado que integra un conjunto de publicaciones, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico se volcará en una base informatizada y requerirá que los colaboradores identifiquen el léxico más novedoso con miras a las sucesivas ampliaciones de su lemario. Además, al integrarse al hipertexto mayor de las redes, podrá establecer vínculos con las fuentes jurídicas. Me refiero a bibliotecas de documentos jurídicos judiciales, que suelen complementarse con bancos de vocabularios, tesauros, taxonomías y glosarios. Estos recursos pueden señalar las confluencias o las distinciones entre los términos de la cultura jurídico-judicial hispanoamericana que, como ya han mencionado mis antecesores, compartimos. Conviene explicar qué es y para qué sirve un corpus jurídico, porque yo me refería a estas fuentes como corpus. Para ello, entonces, definamos qué es un corpus, según Guillermo Rojo. Un corpus es un conjunto de textos naturales almacenados en formato electrónico, representativos en su conjunto de una variedad lingüística y reunidos con el propósito de facilitar su estudio. Él habla de documentos naturales porque son documentos reales, ¿sí? Recogidos siguiendo determinadas pautas o criterios. En el caso de un corpus jurídico, por ejemplo, los documentos pueden provenir de la normativa nacional, provincial o internacional, o puede tratarse de un recorte menor si se tienen en cuenta, por ejemplo, las sentencias dictadas por tal o cual juzgado. Es el caso del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema, que recopila o reúne todas sus sentencias en un corpus que el ciudadano puede consultar. El cotejo de corpus constituido según estos parámetros permite, entre otras operaciones, discriminar las unidades léxicas, es decir, las palabras que tienen significado especializado, y determinar cómo estas unidades léxicas se relacionan con otras. El digesto jurídico argentino, es la ley 26.939, fue aprobado el 21 de mayo de 2014. La norma, tal como ha sido publicada en el Boletín Oficial, dispone el ordenamiento de las leyes de carácter general vigentes por medio del procedimiento de consolidación normativa. Con el objetivo de alcanzar la claridad y la coherencia de los enunciados normativos, una de las iniciativas de este equipo, dirigido por el doctor Brena, fue la redacción de un manual de técnica legislativa, como señalaba hace un rato la doctora Poblete. Representa un verdadero protocolo de escritura, puesto que fija una serie de criterios para que la redacción de las normas nacionales sea sistemática y coherente.
En cuanto al vocabulario, el manual señala que los términos antinentes al lenguaje jurídico deben ser empleados de modo apropiado, teniendo en cuenta el significado que se les asigna en la ciencia o técnica que les concierne. Como se ve, hay un interés por procurarle unidad terminológica en la tarea colectiva de redactar las leyes. Antonio Martino, que participó en este proyecto, ha afirmado que no hay ningún modo de eliminar la vaguedad potencial del lenguaje legislativo, puesto que basta que cambien las condiciones objetivas de aplicación de una norma para que se cree una zona de incertidumbre. Si se tiene por cierta esta afirmación, la claridad de un glosario se convierte en herramienta primordial para salvar dicha vaguedad. Tal como ha advertido Jesús Prieto de Pedro, si son pertinentes, las definiciones pueden ser un recurso útil para una relativa mejora en la transparencia del lenguaje legal ante el común de los ciudadanos e incluso ante quienes han de aplicar las normas. El digesto representa un corpus completo y sistemático. A su vez, es un texto definitivo desde el punto de vista sincrónico, es decir, actual, aunque en permanente evolución desde la perspectiva histórica. Las diferencias entre leyes pasadas y vigentes permiten advertir de qué modo muchas voces van cayendo en desuso y son reemplazadas por neologismos que nos recuerdan los cambios permanentes en la sociedad. Por su parte, el Sistema Argentino de Información Jurídica es un organismo que se dedica a ordenar, sistematizar, actualizar y editar las normas jurídicas, la jurisprudencia y la doctrina. Gracias a su formato accesible y a su potente buscador, la base asegura una fácil exploración de los documentos. Además, como parte de su misión institucional, promueve el acceso a la justicia y a la transparencia de la información jurídica. En algunos textos relevantes, por ejemplo, ciertos términos están subrayados, por ejemplo en las sentencias. Y cuando uno pasa sobre ellos con el cursor, se abre una ventana con una breve y clara definición. Es el caso, por ejemplo, de femicidio, un neologismo de reciente incorporación en nuestro Código Penal, que aparece definido siguiendo las pautas del lenguaje claro. María Antonio Cés, lexicógrafa, que trabaja allí en SAIC, explica: el glosador, sin intervenir ni modificar el texto original, despliega etiquetas con definiciones que va encontrando en el glosario elegido. Y concluye: el recurso permite mejorar la expresividad semántica de textos jurídicos y, como todas las herramientas del banco de vocabularios, es de libre acceso para cualquier usuario. En el futuro, gracias al acuerdo celebrado recientemente entre los autores del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico y las autoridades de SAIG, estas glosas podrán ser complementarias de las definiciones, que seguramente van a ser más extensas, del diccionario. Con el mismo entusiasmo con el que hoy mencionamos ante ustedes estas herramientas jurilingüísticas, las presentamos a los alumnos de los cursos de expresión oral y escrita, y creo que esto responde a una de las preguntas. Y a pesar de que algunos ya las conocen, me sorprende encontrar que muchos no. A ellos intentamos transmitir lo que estos recursos tienen de útiles. Se trata de textos que se explican a sí mismos, que advierten al lector sobre su textura abierta, este es un término de Herbert Hart, aquella que conduce a la vaguedad, de la que hablaban Batia y Martino, o a su complejidad, que advertía Martí Sánchez. Estas pequeñas glosas, al igual que los vocabularios, tesauros y otras herramientas que he descrito muy someramente, son verdaderos intentos por acercar al lector al término preciso. Es el texto de la ley, abierto al desahuciado sujeto kafkiano que espera ante sus puertas. En las clases solemos insistir en que el destinatario es a quien primero debe considerar el que escribe. La transparencia de la justicia, el acceso a los textos de la norma, son sin duda formas de considerar al destinatario último de la ley, que es el ciudadano. Pero tal vez estas sean reflexiones para otros debates. Deseo concluir afirmando que el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico enriquece desde sus páginas la interpretación de los textos y es una herramienta para la redacción clara. En cuanto la versión electrónica esté disponible y se establezcan enlaces con los distintos corpus jurídicos, podrá trazarse un recorrido del texto digital al diccionario y de este nuevamente al texto. O como acuñó Julio Casares en su diccionario ideológico, de la palabra a la idea y de la idea a la palabra. Una vez que contemos con estos recursos asociados, nunca en la historia de las lenguas de especialidad ese trayecto habrá sido tan corto para el lector. Muchas gracias.
Bien, en último lugar, ya en este tiempo ajustado, la doctora Silvia Blanco, que es actual consejera de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Ica, Perú. Por favor. Bueno, buenas tardes. Me quiero sumar a los agradecimientos a la comisión organizadora del Congreso, especialmente a la Real Academia Española, al doctor Muñoz Machado, al Instituto Cervantes, al doctor Casañe. Quiero destacar el trabajo de los cientos de colaboradores y organizadores de Córdoba y de las diferentes banderas que hoy representa el Congreso, que nos han abierto las puertas de Córdoba con la calidez con la que la han hecho. Bueno, y quiero empezar con esta frase. Piensa como piensan los sabios, más habla como la gente sencilla. Es algo que dijo, es una frase del filósofo griego Aristóteles, como la mayoría de aquí saben. Y con esta frase quiero empezar a romper el primer mito que hay sobre el lenguaje claro, que es de que el léxico se empobrece, pues todo lo contrario. Con el lenguaje claro se enaltece. Y hoy, escuchando al licenciado Jorge Edwards, citó algo que quiero repetir, que el conocimiento hincha, que el conocimiento infla. Nosotros aquí en Argentina diríamos, infla el pecho el conocimiento. Bueno, a eso le agregaría que la empatía equilibra. La empatía para con el que tenemos enfrente y a quien le estamos dando nuestro discurso, equilibra. Y con esto quiero presentar un programa llamado Equidad Territorial que está haciendo el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Se enmarcó en política pública nacional de acceso a justicia, que es lo del lenguaje claro, que es el derecho fundamental de toda la ciudadanía, con el fin de traspasar barreras geográficas y simbólicas. De esto de los tecnicismos que estuvo hablando la mesa, este vocabulario propio de los abogados y del Poder Judicial. Y también se marcó dentro de una política pública internacional, pues Argentina hoy por hoy está en proceso de ingreso a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y es uno de los pilares estratégicos institucionales del acceso, que es fijar estándares más altos en cuanto a la comprensión del lenguaje anacrónico que no condice con la época en la que vivimos. Y genera inseguridad. ¿Esto qué hace? Genera inseguridad en el ciudadano. Desconfianza en la justicia, porque al no entender el lenguaje que utiliza, no se puede confiar en ella. Y conduce a la vulneración de los derechos fundamentales. Este programa de equidad territorial que les hablo tiene 3 ejes, pero un solo objetivo, que es responder una demanda varias veces escuchada, pero pocas veces respondida, que es la dificultad para comprender el lenguaje utilizado por la justicia. Este vocabulario extraño, estos tecnicismos, estas palabras como in limine, como autos, cuando los abogados decimos autos, el que no está dentro del ámbito busca las llaves. O se dice, a ver, ¿qué marca de auto tengo? No lo hacemos de eso. Entonces, este vocabulario le es extraño y nosotros como abogados lo tenemos que entender y ponernos en su lugar si les queremos explicar lo que está pasando cuando vienen al estudio jurídico o cuando vienen a una mediación. Porque genera una incertidumbre y los hace sentir vencidos frente a la lengua. A ver aquí. Este programa tiene 3 ejes. El primer eje, que es de lenguaje claro, conforme a la RAE, es un catálogo de palabras de una misma disciplina, de un mismo campo de estudio, que aparecen definidas, explicadas o comentadas, que incluye las utilizadas por el mercado por el cual se los está refiriendo, por el derecho en este caso. ¿De qué les estoy hablando? De un glosario. Y con esto quiero presentar el glosario jurídico en lenguaje claro, que se terminó de editar en diciembre del año pasado por el Consejo de la Magistratura con colaboración de la editorial de Jusbaires. ¿Cómo llegamos a este glosario de 200 palabras, de 200 definiciones?
a través de un trabajo arduo que llevó más de 1 año y medio. ¿Qué se incluyó? Las palabras más utilizadas con mayor frecuencia en el ámbito del derecho, llámese en las sentencias, en los escritos judiciales, en las palabras utilizadas por los abogados, por los mediadores, y que por su carácter técnico resultan difíciles de comprender por quienes no están dentro de este mundo, que le decimos el mundo de la familia judicial. ¿Y para qué hicimos este glosario? Ustedes van a decir, qué lindo, lo vamos a poner como se dijo acá en el Congreso alguna vez. Compramos muchos libros, los dejamos en la biblioteca y que se lean solos, porque ya los dimos por leídos. No, con este glosario lo que intentamos es que realmente le llegue a la gente, ¿sí? Que realmente la justicia llegue a la gente. Este acceso al que le hablo, que se haga realidad. Y para eso, el segundo paso, el segundo eje, es una app, una aplicación para los celulares llamada Mapea Justicia. Más un stand institucional en los puntos estratégicos. ¿Para qué? Para distribuir y difundir. Porque si nosotros hacemos un glosario de palabras, es para que la gente lo conozca, para que la gente lo tenga y lo pueda utilizar, para que cuando las personas anónimas tengan que ser llamadas a una mediación, puedan utilizarlo y buscar qué significa mediación. Para el abogado es muy fácil. Para el que no pasó por la Facultad de Derecho quizás no sabe de qué se está hablando y esa noche se quede sin dormir y esté nervioso y no sepa qué hacer. Bueno, para eso vamos a tratar de difundirlo, de distribuirlo, que le llegue a toda la gente. El tercer paso o el tercer eje, también estaban hablando de educación en el panel. Bueno, es entrar en la currícula escolar, a través de una unidad temática vinculada al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Para que los niños, a través del juego, de sopas de letras, de juegos de palabras, de crucigramas, puedan empezar a hablar en lenguaje claro y a familiarizarse con términos legales, con términos técnicos, con términos para que después el día de mañana no les aparezcan como grandes monstruos cuando los llamen de tribunales, sino que sepan que es algo que es más cercano a ellos. Como política de acceso público a la justicia, desde el Consejo se realizaron diferentes reuniones, porque creemos que no solamente los operadores del derecho tienen que estar familiarizados con lo que es el lenguaje claro, sino también los mediadores, también los diferentes consejos de la magistratura de todo el país, también los colegios de abogados, como se dijo aquí. También hemos ido a la Feria del Libro para también acercárselo a la gente. Y otro de los puntos a destacar es la experiencia en los juzgados del Consejo de la Magistratura en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Cuando empezamos con todo esto del lenguaje claro, esto se hizo en agosto, después en octubre nació la Red Nacional de Lenguaje Claro, como se dijo acá, de Argentina. Habían 2 jueces de la Ciudad de Buenos Aires que empezaban a trabajar con sus equipos, porque es un doble compromiso, no solamente el juez, sino de todo el equipo de trabajo. Desde el que atiende en la mesa de entrada hasta el notificador que le deja la cédula por debajo de la puerta al ciudadano, es un trabajo que se hace en equipo. Y hay 2 jueces que hace 2 años y medio empezaron a dar el ejemplo en la ciudad. Hoy por hoy, me enorgullece decir que ya son 5 los jueces que están trabajando en lenguaje claro, que se tomaron este compromiso de elevar más el nivel de sus juzgados, porque no es que están bajando el nivel del juzgado, sino todo lo contrario. Lo están elevando, se quedan muchas más horas, acá hay un juez en la sala, debe haber algún otro más, donde puede confirmar esto de que una sentencia en lenguaje oscuro puede llevar un cortar y pegar 2 horas. En lenguaje claro puede llevarles hasta 5 horas. Y que todo el equipo de trabajo lo pueda emplear, también es un trabajo donde hay que concientizar a la gente, donde hay que explicarles que están elevando el estudio, que tienen que leer más, conocer más, porque es mucho más fácil para alguien del derecho decir no está en letra, que explicarle a la gente qué significa no está en letra. Cuando vamos a un juzgado decimos, quiero tal expediente, no está en letra. Y ya se dieron vuelta y empezaron a atender a otra persona. Y si justo mandamos a un empleado que empezó a trabajar ese día en el estudio,
Pobre chico, llega al estudio temblando con los papeles y dice, ¿qué le digo yo ahora a la abogada? ¿Qué le digo a mi jefa? No está en letra, y no entendió qué significa no está en letra. Y es el primer día y salió de la secundaria y hace 5 días que está y no sabe lo que significa. Entonces empecemos a hablarle claro, empecemos a familiarizarnos y tener empatía con el de adelante. Empecemos a trabajar en pos de un mejor y mayor acceso a justicia. Que la justicia se acerque a la gente, pero que la gente también se empiece a acercar a la justicia. ¿Y qué consigna podemos seguir? Humanizar la justicia, humanizar el lenguaje claro. Muchísimas gracias. Bueno, al finalizar este panel, simplemente quiero destacar la trascendencia de muchas de las cosas que se han dicho esta tarde, que significa, me parece, más que un punto de partida. Están señalando un camino, el contenido de lo que puede ser el futuro desarrollo de las distintas disciplinas o materias que, a través de las cuales se enseñe esta temática. Entre esas voy a hacer una pequeña enumeración de 4 o 5 que he escuchado con gran interés. La primera me parece que es el equilibrio entre el lenguaje común o corriente, no voy a cometer el pecado de los lingüistas que critican tanto de hablar de lenguaje natural, como hablaba Carrió, pero es el lenguaje natural en realidad. Y entre ese tipo de lenguaje corriente y el lenguaje especializado. La segunda, diría que me parece importante entre estas cuestiones, es la de los extranjerismos y cómo analizar el problema de mantener la unidad de nuestro idioma frente a la globalización, porque hay que adaptarse también a los cambios, ¿no? Luego me parece que es importante el mayor protagonismo de la sociedad, que se ha señalado aquí también. Y es importante no solamente ir a las universidades, a las academias, sino también a los medios porque es realmente atroz las cosas que se escuchan en la televisión, la forma como los periodistas califican incorrectamente los términos jurídicos. Y eso hace que este lenguaje jurídico sea cada vez menos comprensible por los ciudadanos. Por último, me parece que en este desafío necesitan involucrarse todos los poderes del Estado y todas las organizaciones de la sociedad. Pero no solamente el Senado, la Cámara de Diputados, no. La administración pública, los jueces, todos los poderes del Estado tienen que estar, digamos, involucrados en esta tarea de rescatar el idioma español, rescatarlo en el buen sentido para hacerlo comprensible a todas las personas. Yo, por último, quiero agradecer aquí la participación de todos los ponentes que lo han hecho en forma brillante. Realmente los felicito a todos ellos y le agradezco al señor presidente que haya tenido la paciencia de escucharnos, señor presidente de la Real Academia de la Lengua, y también al señor decano de la facultad. Muchísimas gracias a todos. Quien quiera uno de los glosarios